Amigos del país, ¿cómo están? Sean bienvenidos a su programa Doctor Aviala. A partir de este momento ustedes pueden comunicarse con nosotros al 214-8401 y escribirnos sus mensajitos al 720-63-589. Más adelante el programa lo van a encontrar también en nuestras páginas, en Doctor Aviala y en Karen Ramírez Sandia, _periodista. Por si acaso, para aquellas personas que nos pedían hablar nuevamente este tema, para quienes estaban interesados también en los contactos del especialista que nos acompaña nuevamente en esta edición, pues van a salir de forma constante sus teléfonos, ustedes pueden realizar sus preguntas ahora. Aprovechemos que estamos totalmente en directo para que puedan realizar sus preguntas y resolver esas dudas. Tenemos una gran cantidad de amigos en Sucre quienes nos escribían y nos pedían hablar de este tema. Estamos atentos a sus preguntas. Hablamos justamente sobre mareo, vértigo y desequilibrio. Fue uno de los primeros temas con los que arrancamos junto al especialista en otorrino, el doctor Erwin Rivera. ¿Cómo está, doctor? Buen día. Bien, ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Todo bien. Solamente había sido otorrino para no, Está bien. no rayarme en el camino. Así nos conocen todos también. Perfecto. Entonces, amigos, amigas, revisen sus preguntas con toda confianza, por favor. Lo decíamos, este es un tema bastante visto en YouTube, en uno de nuestros primeros programas. Nos han estado haciendo una gran cantidad de preguntas, han estado requiriendo también una guía. Doctor, pues vamos conceptualizando cada uno de estos términos. Bueno, a ver, había mucho problema por definir las alteraciones del equilibrio, y es así que surgieron al principio mareo, vértigo, desequilibrio, inestabilidad y demás. Y al final nos quedamos en la literatura en inglés, la adoptamos al idioma castellano hace año y medio más o menos, en las revistas de prestigio de la especialidad, para que quede claro una situación. Toda alteración de percepción del paciente, de movimiento anómalo, va a ser vértigo. Desaparece el término mareo. Todo es vértigo, de lo que siente el paciente. Y todo lo que el paciente tenga errores de movimiento que pueda ser observable por el médico, por el especialista, el que le vaya a valorar, va a ser desequilibrio o inestabilidad, que son sinónimos. Y ahí se quedó, y es mucho mejor inclusive para la literatura, para estar actualizado en el tema, tener claros los conceptos. También para muchos de nosotros pues ha sido como una sorpresa, una especie de sorpresa el enterarnos que quien trata este tipo de problemas de salud o de patologías es un otorrino, un especialista en otorrino, y no así, por ejemplo, a veces pensamos que decimos tenemos desequilibrio, un neurólogo, o buscamos a algunos otros especialistas y no estamos bien guiados en un inicio. Sí, pero en realidad tenemos que manejar esto como un equipo multidisciplinario. Ya. Es bueno tener un internista, es bueno que en el equipo esté un fonoaudiólogo, es bueno, en algunos países la parte del tratamiento no la manejan los fonoaudiólogos, la manejan los kinesiólogos, los fisioterapeutas. Entonces es bueno que se conforme un buen equipo para que el paciente sepa que son varios los especialistas que le pueden ayudar en la resolución del problema. En realidad, en la parte etiológica, el 90% de los problemas del equilibrio van a ser problemas vestibulares, pero hay un 10% que no es de problema vestibular, y eso necesitamos un equipo completo para que... ¿Qué significa eso, doctor? Problema vestibular. Que si el oído interno está mal y nos da alteraciones del equilibrio, va a ser un vértigo. Va a ser un vértigo que se clasifica como periférico, donde el otorrino es el que maneja con más especialidad el problema, pero sí va a necesitar de otros colegas para el equipo. Y los que son de origen central, porque está mal o triglicéridos o mala vascularización del cerebro, o problemas de medicina interna, problemas neurológicos y demás, pueden ocasionar también alteraciones del equilibrio. Ese es un 10% en promedio. Y ahí también nosotros sumamos parte del equipo para hacer la evaluación y el tratamiento de los pacientes, porque no es exclusivo, no hay que dividir esto. El paciente es el centro de nuestra atención y hay que formar un equipo alrededor de él para que resolvamos el problema, no para que nosotros nos agarremos el caso y yo esto es mi especialidad, yo voy a hacer esto. No es así. Es más, la Sociedad de Otorrino lo tiene bien claro desde esta gestión, y más bien estamos formando que lo que sabemos de nosotros de vértigo, les ayudemos a los médicos generales, a los internistas, a los neurólogos, y es que más gente conozca cómo manejar
la enfermedad. Qué bien, doctor. Gracias también por esa aclaración. Comenzábamos conceptualizando estos términos. De alguna forma, pues ya hemos hablado también de los síntomas y signos, tanto el vértigo, del desequilibrio, pero ¿qué es lo que ocurre en cuanto a las causas? ¿Qué es lo que puede causar estas patologías, estos problemas de salud? Hay muchas causas. Es más, es una subespecialidad dentro del otorrino, la otoneurología, que nos prepara, que nos condiciona para que podamos hacer las evaluaciones y tratar de llegar lo más preciso al diagnóstico. Sin embargo, hace año y medio en todo el mundo se ha visto que es tan difícil esto de llegar a la etiología de cada una de las enfermedades que nos puede dar esto, que al final lo que nos interesa y le interesa al paciente es el tratamiento. Y en esa línea hemos clasificado a los trastornos vestibulares como parésicos, como que no funcionan lo suficiente, que pueden ser por muchas causas: ototoxicidad, mucha medicación, tratamiento antituberculoso, inflamaciones del oído. Hay un montón de causas, ¿ya? Pero al paciente, ni siquiera para la parte del tratamiento es tan importante llegar a esta cosa fina, sino hacer el tratamiento. Y es así que se ha cambiado la manera de evaluar a los pacientes, y por eso necesitamos saber cuánto funciona de su oído interno para hacer el tratamiento de esta refuncionalización del sistema vestibular. Y te digo así en confianza, es mejor no meterse mucho en las causas, en las enfermedades, porque el paciente va a mirar tu programa, va a decir, a ver, ha nombrado esta, buscaré acá, y va a decir, ah, sí, yo tengo todo esto, y va a querer hacer los tratamientos, o va a querer autodiagnosticarse, y eso no va por ningún lado bien, es bien difícil. ¿Y cómo prevenimos entonces para poder evitar tal vez que se presenten a futuro estos problemas de salud? ¿El tema genético influye? Para algunas enfermedades del equilibrio sí, pero de las causas más frecuentes está la medicación. Ya. Tanto la automedicación como la propia medicación que utilizamos los médicos en un paciente, por ejemplo, tiene tuberculosis y necesitamos mucha medicación y muy intensa, muy fuerte para resolver el problema de la tuberculosis, y eso nos ocasiona daño del oído. Pacientes que necesitan de manera crónica, que tienen artritis reumatoidea, lupus y necesitan harto antiinflamatorio, quininas y demás, también dañan el oído y también tienen trastornos vestibulares. Y es por eso que es más importante que los médicos que atiendan a los pacientes sepan los efectos que nosotros llamamos adversos de la medicación, porque es una causa muy frecuente de los trastornos vestibulares. Un paciente que pueda tener un mareo porque no está bien hidratado, porque no toma agua suficiente, porque está tomando diurético, porque nadie le ha dicho que los diuréticos le depletan agua, porque no ha consultado lo suficiente para que les digan que tienen que tomar agua en cantidad suficiente, va a tener mareos. Y el médico, si no lo guía bien, no es de la especialidad o no está al día con esto, le va a dar medicamentos que le van a supuestamente sedar el mareo, como el dimenhidrinato, que vienen como Gravol, Mareum y demás, y le hacemos peor a la salud del paciente. Entonces es mejor no dar medicación si el paciente no está bien evaluado, y en eso queremos que los médicos, tanto de la especialidad de otorrino como los de otras especialidades, evalúen bien a los pacientes y les den consejos de que ningún medicamento de los que venden en las farmacias sirven para ayudar en los pacientes con vértigo. Hay que hacer una buena valoración, no hay que comprarse el medicamento que en la farmacia, deme algo para el mareo, hay un montón de medicamentos que le van a hacer peor más. Es súper importante esa explicación, doctor, porque muchas veces pues tenemos una receta médica a partir de un diagnóstico, un tratamiento farmacológico, y muchas veces también, ¿qué es lo que hacemos? Pues sentimos efectos en algún otro lugar de nuestro cuerpo y culpamos al médico. Tal vez por esa falta de comunicación, de poder saber ese tipo de efectos que podrían ocurrir o darse en algunos casos. Y pues eso también es una llamada de atención para todos nosotros. Deberíamos investigar mucho más, es decir, ya estamos con el doctor, tenemos esa primera cita, esa primera consulta, preguntar, ¿no? A veces nos conformamos y más adelante pues estamos realizando reclamos, protestas y no sabemos bien el tema en sí, o no hemos investigado, no nos hemos dado el tiempo de poder conversar con el especialista que nos está realizando el tratamiento. Bueno, eso es un tema tal vez un poquito fuera de lo que estamos desarrollando hoy en Doctora Viellala, pero por supuesto también de alguna forma aprendemos y es la recomendación para todos en casa. Vértigo y desequilibrio, ¿se pueden presentar al mismo tiempo? Sí, es muy frecuente. El vértigo es algo que el paciente siente y el desequilibrio es algo que se manifiesta por una alteración del equilibrio del paciente. Entonces pueden estar los dos juntos. En los pacientes de corta edad, los pacientes jóvenes tienen más vértigo que desequilibrio, y en los pacientes de edad avanzada tienen más desequilibrio que vértigo.
pero las patologías normalmente tienen las dos situaciones. ¿Qué pasa cuando una enfermedad nos ocasiona las dos cosas, pero el paciente consulta más por el vértigo? Entonces el paciente va, o le hacen un mal diagnóstico, o no le evalúan lo suficiente, o el médico no está bien preparado, porque hay que ser bien claros. ¿Ya? Tenemos que estar actualizados, y eso es harto trabajo y es harto tiempo. Tenemos que dedicarle, pero por hacer a veces mucha consulta, dejamos de lado esto y no estamos lo suficientemente preparados. Y le damos medicamentos para el vértigo, pero empeoramos su desequilibrio y el paciente queda con el trastorno, no está seguro, se tropieza con facilidad, y eso nos pasa mucho en los pacientes de edad avanzada. Entonces no es dar medicación, es más, no hay patología donde la medicación sea la primera alternativa de tratamiento. Y eso quiero que lo sepan los médicos inclusive que tratan esto, pero que están haciendo mal. Lo primero, ¿tiene mareo? Sí, me siento mareado. Ya, mareum. Y no es así. No deberíamos dar ni una de esas cosas. Ah, no está bien irrigado el cerebro. Le daremos algo para la irrigación del cerebro. Irrigor, nimodipino, flunaricina, fluxus. Todos esos medicamentos no se tienen que utilizar. Entonces, y a veces eso avanzamos en la facultad. Y esto es corto tiempo, es año y medio en el mundo que ha cambiado la manera de evaluar. Entonces, para los colegas que están viendo, que sé que hay muchos de los colegas que miran tu programa, trataremos de hacer un repensar. Si vemos pacientes con alteraciones del equilibrio, consultemos un poco de literatura al respecto. Si no, consultemos con colegas de la especialidad de otorrino que estén al día con este tema, para que no hagamos esa barbaridad de darle medicación a un paciente que está con una alteración del equilibrio. Damos lectura a continuación de sus preguntas. Buenos días, nos dice: felicidades por tan bello programa. Mi pregunta, por favor, es la siguiente. Salí de un cuadro depresivo muy profundo, pero a partir de esa época siento que perdí el equilibrio y la retención de memoria. No puedo pararme en un solo pie para vestirme, por ejemplo. ¿Por qué esa situación? Nos dice: muchas gracias, doctor. Gracias a usted por escribir. Ya. Lo más frecuente cuando cuando viene un paciente con un trastorno de depresión, ansiedad y demás, y que ha consultado con otros colegas, es que ha recibido medicación. Todos los medicamentos psicotrópicos, amitriptilina, fluoxetina, los antidepresivos, las benzodiazepinas, alprazolam, diazepam, clonazepam, producen vértigo, toditos, algunos más que otros. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente que ha consultado por un proceso de depresión, ha recibido medicación casi con seguridad, lo primero es quitar la medicación para ver cómo se valora. Pero eso se coordina justamente con el psiquiatra o el neurólogo que le ha visto, porque quitar un medicamento de estos es bien difícil y además produce efecto de rebote y un montón de problemas. Eso se trabaja con equipo también. Entonces hacemos la valoración, se le hace una nota de interconsulta al colega que le ha hecho el tratamiento, y se le dice cuánto podemos bajar, lo más que podamos bajar, que eso decide el médico que ha hecho el tratamiento con los medicamentos, y hacemos la revaloración de los pacientes, porque todos los medicamentos psicotrópicos producen alteraciones del equilibrio. Entonces, si el paciente ha tomado por su cuenta o le ha hecho un tratamiento solamente muy cortito porque falleció algún familiar y demás, quitamos la medicación lo antes posible. Esperamos alrededor de 5 a 7 días para hacer el estudio del VEGIP, para ver el funcionamiento vestibular. El estudio más importante de la valoración de un paciente con vértigo, el desequilibrio, es el VEGIP. Entonces eso ha llegado recién, tenemos un solo equipo en la ciudad de La Paz. Esto va a cambiar en el país y ya se están haciendo averiguaciones para tener este tipo de equipos en cada una de las ciudades. Entonces eso ya va a ser más fácil de poder manejar. Otra cosa que nos pasa frecuentemente, el paciente te dice, como dice la paciente, tenía vértigo, las cosas se me movían, no me daban vueltas y demás. Me han dado medicamentos y ahora ya no se mueven las cosas, pero no puedo pararme en un solo pie porque me desequilibro, no estoy bien. Y eso es el efecto adverso de los medicamentos que se le da para el vértigo. Entonces, por eso es que no se da medicación en el paciente con vértigo. Se trata el trastorno del equilibrio de forma sistémica, se hacen ejercicios de rehabilitación vestibular. El tratamiento de estos pacientes es rehabilitación vestibular en todo el mundo desde hace año y medio, no es con medicación. Eso para los colegas que piensan que todavía se dan medicamentos para estos trastornos. No se dan medicamentos, se tiene que hacer rehabilitación vestibular. Perfecto, damos lectura a la próxima pregunta. Estos desequilibrios nos dicen cómo afecta al cerebro y qué consecuencias ocasiona. Para manejar el equilibrio manejamos el sistema vestibular, el sistema visual, el sistema propioceptivo, va un sistema de conexiones y eso va al cerebro. Si no tenemos un buen input, o sea, si no tenemos una buena señal de subida de estos órganos periféricos sobre la posición de nuestro cuerpo, el movimiento, esa información llega mal al cerebro y el cerebro tiene que tratar de compensar, se llama compensación central.
Lo que tratamos de hacer es que ese cerebro y ese sistema nervioso central funcionen lo mejor posible para compensar este trastorno del equilibrio. Por eso es que los medicamentos lo que hacen es quitar la compensación central. Más bien es bueno que el cerebro y el sistema nervioso central vaya buscando mecanismos de equilibrar nuevamente ese paciente. Y eso se consigue con rehabilitación vestibular, no con medicación. Entonces, no es bueno quitar más bien la compensación central de los pacientes con trastornos del equilibrio. Damos lectura a la próxima pregunta. Doctor, mi consulta, tengo 70 años, padezco de desequilibrio hace 3 años. Nos dice, consulté con un neurólogo, me diagnosticaron atrofia del cerebro, como medicamento de por vida me dieron Irrigor, mejoría hasta el momento no existe. Y no es el tratamiento. A ver, que un paciente por el paso del tiempo vaya alterándose el equilibrio se llama presbiestasia y se maneja como presbiestasia. Y fue históricamente el primer cuadro clínico que se trata con rehabilitación vestibular. Y viendo los buenos resultados de los pacientes de edad avanzada con la rehabilitación vestibular, se empezó más bien a hacer el tratamiento para el resto de los pacientes y se vio que es la única alternativa. Entonces, para la presbistasia no sirve la medicación, no se debe usar la medicación, pero es posible que el neurólogo haya valorado que tenemos otro tipo de alteraciones, que necesitamos mayor irrigación y demás cosas y le haya dado para eso, pero no sirve esa medicación para el trastorno del equilibrio. Para ese paciente tiene que buscar hacer rehabilitación vestibular. Uno de los centros, el único centro que yo conozco de rehabilitación vestibular que hay en la ciudad de La Paz está en el Prado, en el edificio Avenida. Entonces puede consultar ahí para hacer la valoración y hacer la rehabilitación vestibular, porque para este tipo de pacientes es lo mejor que se puede hacer. Perfecto, es como un tratamiento extra entonces para nuestra querida amiga o amigo, y gracias por escribirnos. Damos lectura a la próxima pregunta. Una lesión en la cabeza, nos dice, o en el cerebro, ¿puede producir vértigo o desequilibrio? Sí, un trauma cránico antes se llamaba vértigo postraumático, pero un golpe en la cabeza puede sacar las otoconias del oído interno y puede producir alteraciones vestibulares, que se llama vértigo posicional paroxístico benigno, y eso se trata con unos cambios de posición. Creo que te están buscando. Así es, nos están llamando. Cristian está con nosotros. Adelante, ¿cómo está? Bienvenido. Muy buenos días. Buen día. Disculpe, mire, estoy llamando para hacerle una consulta al doctor. Adelante. Mire, doctor, hace alrededor de 8 meses me detectaron hipertensión. Hice un tratamiento para controlarlo y a consecuencia de todo eso sufro de unos mareos y que no se me quitan hasta el día de hoy, son permanentes. Ya me han medicado, como usted dijo, con fluxos, me dieron irrigadores, me dieron todo, pero no desaparece el mareo. Ya. A ver, muchos de los medicamentos que usamos más bien para la hipertensión, incluyendo los diuréticos, la hidroclorotiazida, que se utiliza a veces como coadyuvante en el tratamiento, depleta los líquidos y nos puede producir vértigo por 2 mecanismos, porque depleta agua y le llega menos volumen vascular hacia el cerebro y además daña la parte del oído interno. Entonces, hay que hacer un análisis de todas las medicaciones que usted recibe y en lo posible tratar de disminuir. En este tipo de tratamientos, quiero que quede claro una sola cosa. Esto recientemente, hace año y medio, ha cambiado en todo el mundo y es otra la manera de tratar. Y no existe medicación para hacer el tratamiento de este tipo de casos como el que usted me refiere. Tratar de disminuir la medicación nos ayuda. Hay medicamentos que por la hipertensión no se pueden quitar o no se pueden disminuir siquiera. Entonces hacemos la revaloración con el BEGIT de los pacientes en estas circunstancias y se hace rehabilitación vestibular. Esas 2 palabras quiero que queden claras. El tratamiento de los pacientes con este tipo de trastornos, todo, mareo, desequilibrio y demás, pasa por rehabilitación vestibular. Y esos son ejercicios, eso es guiado por un colega para que le haga ciertos movimientos y demás. Entonces no confíe en ningún medicamento que le vaya a solucionar. Perfecto, entonces. Tiene el teléfono, me gustaría hablar con usted. Sí, está saliendo de forma constante, por si acaso el teléfono de nuestro especialista. También yo se los puedo enviar con todo gusto, por si acaso. Después me envían un mensajito vía WhatsApp al 720-63-589. Ustedes saben que yo estoy siempre pendiente de sus mensajes. A nuestro querido amigo Cristian, muchísimas gracias por comunicarse con nosotros, por la confianza, y ahí está. Necesita tal vez un nuevo control, saber un poquito más acerca de qué es lo que está pasando ahora. No nos descuidemos, por favor. Última pregunta. Hola, tengo 37 años, tengo mareos, nos dice, dolor de cabeza cuando estoy con estrés, nos dice qué es lo que puedo hacer, no tomo nada, nos dice, pero la mitad de mi cuerpo es débil. Doctor. La mitad del cuerpo es débil. Es débil, seguramente se siente alguna Ya, cuando nosotros debilidad. tenemos, se llama signos de focalización, que algo no, o ¿qué se llama? A ver,
Los ojitos pueden estar con anisocoria, las pupilas de diferente tamaño, la mitad del cuerpo con paresia, no tiene mucha fuerza. Todos esos signos son de que el sistema nervioso no está funcionando bien, ¿ya? Se hace primero la valoración neurológica bien completa. Eso lo tiene que ver un neurólogo. Bueno, obviamente nosotros lo vamos a ver. Después de esta valoración neurológica, hacemos la valoración nuestra, porque primero hay que hacer ese descarte de signos de focalización. Y después vamos a hacer las valoraciones, porque puede ser que no tenga un buen equilibrio porque la fuerza de mi cuerpo derecho no pise lo suficiente y no mande la información y tengamos ese trastorno. Entonces, primero es esa valoración, una valoración neurológica bien completa para hacer el resto de las valoraciones. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos cerrando con esta edición de Doctora Viellala. Últimas recomendaciones a nuestros amigos, por favor, con relación a este tema y dónde podemos encontrarlo. Es bueno, primero, no pensar que un medicamento les va a ayudar. ¿Ya? Para los colegas que nos están viendo, si no saben que un medicamento le va a ayudar en una enfermedad, es mejor no utilizar nada. En el caso de vértigo, desequilibrio, mareo, es mejor no utilizar nada. Es más bien quitar los medicamentos que el paciente puede estar tomando. Hacer las valoraciones, la parte del vértigo lo manejamos los otorrinos. Los estudios que estamos solicitando, como el BHIT, lo entendemos los otorrinos, les podemos enviar los informes a los colegas, pero es no tomar medicamentos. O sea, el principal consejo que les puedo dar es que este tipo de trastornos no se trata con medicamentos. No piensan que porque llame irrigor y necesitemos irrigación, o porque diga mareum y es para el mareo, les va a ayudar. No ayuda ninguno de los medicamentos. ¿Ya? Y busquen un otorrino. Los otorrinos estamos capacitados para manejar la parte del vértigo. Este tema, ¿no? Sí. ¿Dónde lo encontramos, doctor? Yo aquí en la Semayo, cerquita, trabajo en las mañanas. En la 9 de Calacoto. No, de Obrajes. De Obrajes. Estamos mandando a otro lugar. En la 9 de Obrajes, en plena avenida. Sí, estamos en las mañanas, lunes, miércoles y viernes a las 8 de la mañana. Y los teléfonos que tienen ahí para hacer las citas. Perfecto, ahí están entonces los teléfonos también en este momento en pie de pantalla. Les damos tiempito para que se los copie. Mientras nos despedimos del especialista, gracias por acompañarnos, doctor. Todo lo mejor para usted y pues esta es su casa. Gracias por la invitación y a tu disposición siempre que quieras hablar sobre algún tema de otorrino. Gracias, doctor. Nos vamos, nos vemos también. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Nos hace felices, de verdad, de saber que nos están viendo, que participan, que aprendemos juntos, que sus preguntas pues no solamente ayudan o resuelven las dudas de una persona, sino de una gran cantidad de amigos, de hermanos, hermanas que nos están viendo en diferentes lugares. Un abrazo para todos ustedes. El programa más adelante en Doctora Viellala o en Karen Ramírez Sandia y un periodista. Un fuerte abrazo para todos. Nos vemos.